de la mano de los mejores contertulios que ya nos acompañan, están ya en nuestro plató. Jesús Martín Santoyo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de acompañaros una tarde más. Ya se nota el calor, según veníamos, es lo primero que hemos dicho todos. Pero bueno, es el tiempo que corresponde, ¿no? Es a lo que vamos, ¿no? Era más anormal lo de hace 10 días o 15 días. Que había que sacar el pluma ya todavía. Jesús García Prieto, también bienvenido, muy buenas tardes. Hola, y gracias por estar tal? con nosotros. Encantado de estar una vez más con vosotros. Y José Luis Araujo, bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Desde luego, siempre hay que empezar comentando un poco el clima, ¿no? Sí, es verdad. Además es que es lo más socorrido, ¿no? Cuando llegamos a un sitio, todos entramos lo que es frío, que calor, y bueno, pues es verdad que estos días, pues lógicamente se ha notado esa subida de las temperaturas. Había poca gente ahora por la calle, todavía a estas horas. Imagino que la gente se vaya animando poco a poco a medida que... Siempre comentábamos lo otro, que era ahora. Ah, sí, también. Esto es así. Son cosas... El horario este de siesta que siempre se coincide con la tertulia. Sí, y además en verano que se nota y lo seguiremos diciendo. Es como una conversación de ascensor típica con los vecinos, pues que son temas que siempre son muy socorridos. Pues como le decíamos, hace mucho calor en la calle, así que quédense en casa de momento un ratito con nosotros hasta que empiecen a bajar un poquito las temperaturas, así que como siempre intentaremos amenizarles este ratito y empezamos hablando de asuntos muy serios, asuntos que han sido noticia en los últimos días, como es la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La administración Trump ha aportado información más que relevante para el caso Zapatero. Investigando sobre el expolio de Venezuela, dieron con el móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra. En su teléfono varios mensajes que inculparían al expresidente. Sí, bro, nuestro pana Zapatero está detrás. Días antes de concederse el rescate, Reyes ya lo celebraba, dando a entender que Zapatero había jugado un papel clave. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Tiempos difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones. Además, y por otro mensaje, el juez estima que hubo una reunión entre Zapatero y el entonces ministro de Seguridad Social para sanear las cuentas de la compañía y así poder acceder al rescate. Escrivá ya lo ha negado, pero la oposición pide su comparecencia en el Senado, entre otros nombres. ¿Quién le dio la orden para reunirse con Zapatero? ¿Quién le exigió que hiciese desaparecer por arte de magia la deuda? Y si su ascenso al Banco de España tiene algo que ver. La confianza de la presunción de inocencia, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero. Conversaciones en las que también se habla de Delcy Rodríguez bajo el apodo de La Dama. Según el auto, Zapatero aprovechó su línea directa para la compraventa de petróleo y oro. Entre sus clientes, una empresa china o Emiratos Árabes. La Dama es la que dirige la asignación directa de los barcos, situando a Zapatero en la cúspide de toda la trama. Pues precisamente la Audiencia Nacional ha ordenado ya el bloqueo de algunas de las cuentas de Zapatero. Es una de las últimas horas, es una paralización de fondos que asciende a casi medio millón de euros y que según el juez correspondería con las supuestas comisiones recibidas. Eso sí, esto no supone el bloqueo absoluto de todas las cuantías de las que dispone el expresidente del Gobierno. Además, los fondos de la consultora, situada en el foco de la investigación, llevan meses paralizados. Bueno, es una noticia de la que venimos hablando, se viene hablando mucho en los últimos días. José Luis, es verdad que, no sé si para sorpresa de muchos, para sorpresa de pocos, no sé qué opinión le merece. A ver, como venezolano, desde luego, el tema de Zapatero tiene dos perspectivas bastante distintas, ¿no? Para nosotros en Venezuela, lo que ha sido la posición de Zapatero a lo largo del chavismo no ha sido muy positiva para la democracia y los derechos reales de la ciudadanía o del pueblo venezolano, ¿no? A mí me parece bastante lamentable porque en cierta forma se tiró mucho de la imagen o de la reputación de Zapatero como expresidente español. Eso el chavismo lo utilizó de tal manera de buscar lavarse la cara. El problema que en Venezuela el tema de la corrupción y las grandes fortunas que se han robado, pues sirve para pagar a muchos políticos o intentar hacerlo. De momento, desde luego que con Zapatero pues es una imputación, él tendrá que responder, ciertamente, pero me parece que, sobre todo sobre la ciudadanía, ¿no? Genera, es un escándalo más, ¿no? Y al final las personas terminan diciendo, repitiendo como, bueno, no solamente sería Zapatero, sino que todos los políticos terminan por robar. Y eso es muy peligroso.
sobre todo porque desprestigia la labor que muchos funcionarios públicos ejercen en toda España, y además de que la ciudadanía se distancia, ¿ya? Y eso termina por debilitar aún más la democracia. Entonces, yo creo que eso hay que separarlo. Y considero que es algo muy importante la labor que hacen los funcionarios desde pues, los jueces, los fiscales, toda la labor que hacen los funcionarios de este país por mantener, ¿ya?, a raya a quien pretenda de una forma u otra tomar ventaja. Jesús. Pues yo estoy preocupado porque es una situación inédita, es la primera vez que se imputa a un expresidente de gobierno, en este caso, en lo que tenemos de democracia, en estos casi 50 años de democracia. Y bueno, yo no soy experto en derecho, ¿no? Y sí que hemos esta semana, desde el martes que conocíamos la noticia, hemos ido conociendo un poco más sobre el juez. Es un juez serio, lo hemos ido conociendo, ¿no? Una trayectoria, una rectitud que desde luego no se le puede reprochar nada, pero hay que recordar que imputado no es culpable. En este país existe la presunción de inocencia, tenemos muy claro que todavía tiene que salir. De hecho, el propio presidente Zapatero dijo en su momento que iba a comparecer ante los medios de comunicación para dar todo tipo de respuestas. Estamos esperando esa convocatoria desde el martes que hemos conocido la noticia. Tenemos también que conocer el sumario, ¿no?, de esta acusación, porque de momento el auto vincula a Zapatero, pero no aparece Zapatero como la persona que está moviendo los hilos, ¿no? Sí que le pone, y eso es lo que de verdad también me preocupa, como una persona que no es presunta dentro de ese auto, no es un presunto culpable, ¿no? Y eso también llama la atención, que un juez ya llame a la persona por esos hechos. Vamos a ver cómo transcurren los días, vamos a ver qué va a contar Zapatero, porque el 2 de junio está llamado a declarar, y sobre eso pues, habrá que dirimir lo que pasa y cómo siguen la situación. De momento el Gobierno de España no cierra filas y mantiene su apoyo al expresidente Zapatero. Un matiz con respecto a lo que dice Jesús, sí que es cierto que Zapatero en el primer momento dijo que iba a dar todas las explicaciones a la prensa, pero inmediatamente ha rectificado y no va a hacer ninguna declaración hasta que se vaya ante el juez. Se dice que aconsejado precisamente por sus abogados. Bien, voy a intentar no caer en un excesivo sectarismo político, porque es lo tentador en este momento, ¿no? Yo creo que voy a ser un poco optimista en una cosa. Hay una parte positiva de esto, que es que yo creo que España estamos ya homologándonos a otras democracias mucho más consolidadas. Es decir, en Francia ha estado imputado Sarkozy, en Italia tuvo que salir huyendo Bertino Cresci, vemos continuamente casos de estos en Inglaterra. Bueno, aquí es una primera vez con un expresidente de gobierno, es algo muy serio, evidentemente, pero alguna vez el mensaje ese que todos somos iguales parece como que podía ser alentador. Esa es la parte positiva. La parte negativa pues la ha marcado José Luis. Vamos a ver, esto es un carajal más en este carajal inmenso en el que nos movemos, en el que hay políticos huidos, políticos en la cárcel, ministros imputados. En fin, esto es un eslabón más en la cadena de la corrupción que parece que está asolando a España en esta democracia todavía con muchas debilidades, que no tiene todavía 50 años, ¿no? Todos los partidos, no ha habido excepción, ha habido escándalos, ha habido tal. Este es uno más grave, por elevación, probablemente. ¿Cuál es mi actitud personal? Yo quiero respetar sobre todo a los poderes públicos, a la judicatura. Tú lo decías antes, ¿qué pinta un juez que no tiene ninguna historial sospechoso, que después de ver miles de análisis de la UCO, de la Fiscalía de Anticorrupción Europea, de Bruselas, de Estados Unidos, decide nada menos que investigar a un expresidente del gobierno español? Vamos a ver, ¿se ha vuelto loco o tiene suficientes bases para hacerlo? Hay que esperar, porque tú has dicho muy bien, estar imputado no es ser culpable. Tendrá que hablar el señor Zapatero, yo aceptaré lo que decidan. Si es inocente, pues estupendo; si es culpable, que pague como pagaría yo, como pagaría cualquier otro ciudadano, pero con todas las consecuencias. Pero de momento hay que dejar que la justicia haga su trabajo, que se investigue y evidentemente que se depuren responsabilidades. ¿Qué pasa? Que estamos ya demasiado acostumbrados en este país a las corrupciones. Ya parece como que es agua que llueve sobre mojado, ¿no? Y es cada día una te sorprende con otra más grande, y ahora ya es nada menos que un expresidente de gobierno.
pero claro, con conexiones tremendas, no solamente con tu país, evidentemente con el chavismo, sino también con el presidente de gobierno actual de España. Es evidente que la influencia que tiene Zapatero en Sánchez es brutal, a pesar de que cuando salió Sánchez elegido estaba en la oposición al sanchismo, pero luego se han reconvertido. Pero no solo con Sánchez, toda la izquierda, yo creo que engloba a la claro, izquierda en general, ¿no? Lo mismo, exactamente igual, porque tienen que también que posicionarse la izquierda más izquierda, ¿no?, de España. Vamos a ver, os habéis estado haciendo auténticos alardes de purismo cuando hay corrupciones en la derecha, que me parece bien. Pero ahora no os podéis quedar de perfil diciendo que no pasa nada, que todo es el lawfare, que todos vamos a ver, un poco de seriedad, que ese comodín ya lo habéis gastado, el comodín ese de que todo lo que no nos gusta es lawfare. Vamos a ver, respetemos un poco el trabajo de los jueces y dejémosles actuar y esperar. Es una persona además que ha estado muy presente y se le ha visto, ¿no?, también muy implicada en la campaña electoral de las últimas elecciones que hemos tenido en Castilla y León. Ha estado muy presente en Castilla y León, pues apoyando también al candidato socialista en la comunidad. O sea, es una persona que sigue vinculada al partido. Y la última vez que José Luis estuvo en la tertulia hablábamos de la administración Trump y volvemos a hablar de ella, José Luis. Pues desde luego. A ver, desde luego Donald Trump es un personaje súper polémico y pues termina por ser mencionado en la política actual, ¿no? Hay algo que yo quisiera hacer bastante énfasis, y es que no nos podemos cansar, o mejor dicho, no hay que dejar de sorprenderse por estos escándalos incluso, ¿vale? La democracia se ejerce, se lucha constantemente, porque cuando se pierde es muy difícil recuperarla, ¿ya? Por tanto, soy igualmente de esa línea. Creo que hay que respetar a las instituciones que actúen y, sobre todo para la ciudadanía, yo creo que la actitud más importante es la de, primero, tu posición política o dentro del espectro político no garantiza superioridad moral. ¿Por qué? Porque la virtud humana, la honradez, el trabajo, esas virtudes no dependen de si eres o de izquierdas o de derechas. Da igual, porque puede ser de un partido o de otro y cometer errores. Si Zapatero termina por concluir que sí o que no, indistintamente, la dignidad y el respeto humano va por encima de esa posición ideológica. Yo creo que dentro de la ciudadanía o un rasgo de madurez es poder entender esto, incluso poder hacer un análisis crítico indistintamente de tu tendencia política. Lo decías hace un poco, ¿no, José Luis?, que en este país, y lo decía también, lo recalcaba Jesús, llevamos viendo casos de corrupción y eso va pesando en la población, va pesando muchísimo, porque parece que es una tras otra, una tras otra, una tras otra, y eso hace mucho daño, salga culpable o no Zapatero en este caso, en la propia población, que deja de perder la confianza en sus políticos, y eso es un problema grave de país que tenemos que nos atañe a todos, yo creo. Algún día los historiadores tendrán que hacer un poco balance de la salida de Zapatero del poder, porque era una especie de apestado los primeros meses. Zapatero había dejado al país hecho un solar en la economía, negando incluso la crisis económica hasta meses antes de que las urnas le echaran de la Moncloa. Pasó desapercibido durante muchos meses y empieza a resurgir en Venezuela. Su ascenso, su conexión es Venezuela. Él empieza a crear el Grupo Puebla, una serie de sectores de la izquierda, y se hace un nombre, y en España, que era un personaje que había pasado como amortizado, resucita, ¿no? Y se convierte en una especie de icono para la izquierda, una especie de profeta, de Mesías, que cuando él habla parece que todo el mundo ya se ha encontrado con esa voz autorizada que va a recuperar, ¿no?, la simpatía de la izquierda. Es un hombre que, en fin, no se compadece nada la figura de Zapatero en este momento con la que él dejó. Yo creo que a mí no me gustaba mucho Zapatero en aquellos años, pero no le hubiera asociado nunca a una imagen de corrupción y de ambición económica. No, en aquel momento no. Y sin embargo ahora te sorprende con esto, que detrás de esto lo que hay es una ambición económica, es dinero, no nos engañemos. Hay intereses, aparentemente, si se confirma, con sus hijas, con la familia, con mucho dinero. De allí siempre es que se plantea que el poder puede llegar a corromper, ¿ya? Sí. Hay que tener mucho cuidado
en ese sentido. Ya lo hemos compartido, o sea, desde luego, todos estos años, ciertamente la acción... Zapatero ha hecho mucha política dentro de Venezuela a lo largo de muchísimos años. Pues nosotros llevámoslo viendo de distintas formas y ha sido esa punta de lanza, efectivamente, pues para el chavismo a nivel internacional, y no solamente porque lo que es la política de Hispanoamérica, España, es la puerta de entrada al resto de la comunidad europea. Y Zapatero, en cierta forma, a lo largo de estos años, ha intentado ser ese referente. Yo creo, y creo que todos los venezolanos lo compartimos, creo que es muy difícil relacionarse con lo que ha sido el chavismo durante todas estas décadas y no salir un poco manchado. Vamos a seguir hablando de política en este caso porque el último fin de semana se celebraron elecciones en Andalucía y esos comicios han tenido su eco en Castilla y León porque todo el mundo estaba esperando a que se celebraran esas elecciones porque así parecía que se iban a acelerar ligeramente o poco a poco las negociaciones entre Partido Popular y Vox para conformar gobierno aquí en Castilla y León. 67 días después de las elecciones en Castilla y León, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox sigue sin materializarse. Yo creo que sí que va a haber pacto, porque voluntad por parte de ambos partidos que están en las reuniones existe. Las hojas del calendario se han ido sucediendo y también las afirmaciones vertidas por ambos partidos, asegurando que las negociaciones avanzan. Estamos trabajando y cuando tengamos algo que decir, informaremos con total transparencia. Vemos buena predisposición. Sin olvidar los matices. No hay nada cerrado absolutamente. Hemos sido claros en cuanto a lo que queremos. Cerrados los pactos en Extremadura y Aragón, toda la atención se puso en la comunidad, pero con las andaluzas en juego, el foco parecía desviarse. ¡Viva Andalucía! De momento, y aunque la actividad en las Cortes no esté suspendida, la imagen que presenta el hemiciclo es esta: asientos vacíos a la espera de que vuelvan los plenos y las comisiones, algo que se critica desde la oposición. Parálisis institucional, apelar de nuevo a la responsabilidad. Lo hemos dado ya como cierta normalidad ética y moral. En cuanto antes ponerse a trabajar. A la negociación en Castilla y León se suma ahora la de Andalucía. Uno escucha incluso hablar de bloqueo. Todavía no ha habido ni conversaciones. Negociar con Vox es muy fácil. Manos tendidas a la espera de la celebración del debate de investidura. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Lo decíamos al inicio, se van dando esos pasos para conformar gobierno en Castilla y León. Quedarán flecos por cerrar, pero parece que a priori ambos partidos sí que están en llegar a un acuerdo. Jesús. Bueno, yo creo que esta historia del PP y Vox se vendía hace 4 años como una cosa que asustaba, pero creo que ahora ya está absolutamente normalizada. Vamos a ver, hay que ser menos cínicos. En España hay partidos políticos legales y otros que no lo son. Vox es un partido legal. ¿Te gustará más o te gustará menos? Por lo tanto, la posibilidad de que otro partido legal, como el PP, pacte con Vox, está ahí. Y las que tienen que juzgar si eso es bueno o malo son los ciudadanos cuando vuelvan a votar. Pero no demonizar en principio el pacto. Más en un país como España, que ya estamos curados de espanto. Aquí los primeros pasos de cosas extrañas las dio el gobierno actual, cuando se pacta con Junts, cuando se pacta con Bildu, cuando se pacta con una extrema izquierda. Bueno, y yo decía siempre lo mismo, son partidos legales, es legal Podemos, es legal Junts, es legal Bildu, pues ¿por qué no se va a poder pactar? Y de hecho se pacta. ¿Quién va a juzgar esos pactos? El votante, el ciudadano, cuando pasen los años y le vuelvan a convocar a las urnas. Pero de momento estigmatizarlo no. Y me supone una gran decepción el argumentario a veces que viene de la izquierda, es que Vox es un partido que atenta contra principios de la Constitución. Sí, evidentemente, pero la Constitución hay que cambiarla con los métodos que hay que cambiarla. Una cosa, que él quiera cambiar la Constitución no es ilegal. Otra cosa es que tú puedas tener fuerza para cambiarla. También quiere cambiar la Constitución Podemos y quiere convertir esto en una república en vez de una monarquía, pero tiene que tener apoyos para poderlo hacer. Pero querer cambiar la Constitución no es ningún delito. Es una aspiración política de algunos grupos que tienen que buscar mayorías suficientes, que en España son tremendamente cualificadas, para poder hacer esos cambios. Por lo tanto, dejémonos ya de estas milongas. El PP no puede gobernar aquí en Castilla y León sin Vox, y el PP no va a poder gobernar en Andalucía sin el apoyo de Vox, directo o indirecto. Por lo tanto, tendrán que llegar a un acuerdo, o si no, volver a convocar elecciones. ¿Interesa a alguien convocar elecciones? Yo
Yo creo que a ninguno de los dos, porque el ciudadano se va a cansar de ir y votar y tal. Hay que aceptar la anomalía española. La anomalía española es que somos un país en el que es incapaz del centro derecha y del centro izquierda de pactar. Esa es la anomalía española. O sea, cosas que en Alemania, en Francia, en Italia son normales, aquí es impensable que el PSOE y el PP se pongan a pactar algo. Por lo tanto, si eso es impensable, hay que ir a los extremos. Es el país que tenemos y de ahí no le sacas. A mí me parecía fantástico el chiste que sacaba en el diario palentino Javi Salado. Estaban hablando de eso de tal, de si estaban una viñeta en la que salían Sánchez y Feijóo y diciendo, bueno, podemos pactar esto de la prioridad nacional para evitarse lo que vos hable de prioridad nacional, y dicen ellos, no, pero es que esa no es nuestra prioridad. Efectivamente, vuestra prioridad no es esa. Vuestra prioridad es saber cómo conseguís estar calentando el sillón en el poder con vuestros... Y lo demás son milongas, son brindis al sol. Vos puede pedir la Biblia en verso y luego tendrá lo que pueda tener, y lo demás no, porque será ilegal o será inmoral, por mucho que diga que voy a echar a los emigrantes o de golpe. ¿Dónde, cómo, cuándo? ¿Pero qué dices? Esas son aspiraciones, ideas, mensajes para un mitin, pero luego la realidad pragmática de cada día es que hay que gobernar, hay que pactar, hay que sacar el país adelante. De hecho, ese tipo de políticas solo se puede hacer a nivel nacional, ¿no? Claro. Con lo cual, a nivel regional, por mucho que digan, no se puede hacer. Claro, es que tú dices, no cojo menas, si eso no depende de ti. Claro. Es que es azul, si no depende de ti. Son mensajes... Yo comparto tu posición respecto a que los distintos partidos que dicen justamente apoyar y querer la democracia, ciertamente Vox es un partido legal que forma parte del espectro político español, representan a unos votantes, por tanto a unos ciudadanos españoles también que tienen una opinión. Podrás estar a favor, podrás estar en contra, pero esa es la democracia. Yo creo que tenemos ya suficiente experiencia sobre lo que implica la polarización y los conflictos de intentar eliminar un segmento de la población. Porque muchas veces ese discurso que se repite una y otra vez radicaliza aún más la posición de las personas. Primero, la gente deja de ser crítica, porque tomes una posición netamente partidista y de consigna. O sea, de repetir, Vox es ultra esto, ultra aquello, no puedo hablar, nada. Ciertamente, si se ha pactado con Bildu, con los distintos partidos también ciertamente bastante polémicos, pues no me sorprendería desde luego lo que pueden llegar a hablar. Mi opinión un poco sobre los pactos de PP y Vox, ¿no? A veces yo echo en falta un poco más de política local por parte de Vox, en el sentido de, me parece que a nivel nacional tienen desde luego un discurso sobre políticas muy radicales en ciertos aspectos, pero yo creo que hace falta pues, que puedan incluso demostrar lo que es ese ejercer o hacer política distinta a nivel nacional. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque al final también lo que han sido las elecciones, tanto pues, de los ayuntamientos como dentro de las distintas autonomías, al final se ven en cierta manera infestadas o me parece demasiado influenciadas por la política nacional. Y yo creo que eso hay que separar un poco más, o sea, lo que es la política autonómica de la política nacional. Y muchos de los pactos o de las exigencias por parte de Vox van centrados más a esa política nacional. Y yo creo que como un análisis un poco más crítico, convendría un poco más de que pudiesen desarrollar ese discurso autonómico o dentro de la política local, que creo que podrían hacer mucho más si realmente se lo plantearan. El problema es que Vox como partido no cree en las autonomías, entonces partimos de esa base, claro, sí, es un problema, ¿no? Pero que tiene razón con lo que tiene derecho a no creer, si quiere. Por supuesto, sí, pero... Otra cosa es que tú puedas cambiar José Luis planteaba el hecho de que pensasen también en las autonomías, pero cuando no crees en una autonomía, ¿qué vas a plantear para esa autonomía? ¿No? Tienes que plantear pues, las políticas nacionales, que son las que plantean. Yo me conformaría con Jesús que tuviera un poco de democracia interna, porque para que solamente manda uno. Y de hecho las purgas que está viendo dentro del partido son salvajes. Entonces hay una voz que es Abascal. Y lo que dice Abascal amena a todos, porque el que dice que no, le largan.
Bueno, es un problema de democracia si interna luego del uno partido. ve lo que han sido las campañas políticas, ciertamente cuesta ver cuál es el candidato de Claro, Vox claro, dentro de las autonomías. sí, O sea, claro, ese es el problema. aquí dentro de Castilla y León, pues bueno, el candidato vale, pero sí es verdad que siempre suelen anteponer a Abascal. Yo creo que tendrían que madurar un poco más sobre ese asunto. Yo, por ejemplo, particularmente no creo ni en mesías ni en personas que van a poder arreglar todos los problemas. Primero porque España no es un Estado fallido, tiene una institucionalidad, tiene instituciones, tiene espacios para el debate, para desarrollar y para hacer. Y creo que esos recursos pues hay que sacarle pues ciertamente mucho más provecho. Yo creo que son partidos construidos como un aluvión, porque claro, Vox fue una escisión del PP, evidentemente, pero luego es un aluvión donde ha ido gente de lo más variopinta. Ha ido los restos de Ciudadanos, el PP más radical, gente más de la extrema derecha, y hay la única forma de todo ese guirigay, mantenerlo es con una voz de arriba que diga, aquí se hace lo que yo digo y punto. Porque si abres el debate de democracia interna en Vox, eso yo creo que se iba a disolver como un azucarillo, porque hay muchas opiniones diferentes. Yo conozco a gente de Vox que no comulgan con el ideario nacional que tú estás diciendo, pero están en Vox, hay que negociar con ellos, hay que hablar con ellos. Vox, claro. en cierta forma, mi opinión, ¿no? Mientras que el PP, en cierta forma, busca preservar lo bueno de la institucionalidad o digamos como que ese Estado, pues al ser un partido pues nacional de mucha trayectoria y demás, pues busca preservar ciertas estructuras. Vox a veces me da la impresión pues que desde luego busca canalizar esa frustración. Pero entre ambos, al final, lo que la ciudadanía necesita es un proyecto y acción concreta, o sea, es decir, esa frustración la tienes que canalizar, porque no incluso, o sea, no por tú recoger la frustración de parte del electorado quiere decir de que ya tienes razón o ya sabes qué es lo que hay que hacer o cómo hacerlo, o sea, creo que eso luego hay que asentarlo en políticas concretas. Claro, pero es lo que no quiere Vox. Vox lo que se niega es a participar, hasta la fecha, ahora igual parece que sí, a participar en los gobiernos porque eso quema. Claro. Gobernar quema, tomar decisiones quema. Porque a veces hay que tomar decisiones que no son populares. Esa es la democracia, claro, esa es la democracia y eso es el ejercicio de la política. Pero entonces vos nos ha quemado de momento, estás, como dices tú, canalizando todas las quejas, todas las canalizo yo, porque no tengo responsabilidad de gobierno, ahora vas a tenerlas. Ahora van a entrar en los gobiernos y tomar dentro decisiones. De un año vamos a tener elecciones generales. Claro. Entonces ahí se va a ver si hay desgaste o no hay desgaste. Le pasó lo mismo con Podemos, acuérdate. Claro. Podemos pasó el movimiento 15M de tal, era un movimiento, canalizamos todas las quejas de todos los sectores, todos ahí con este nuevo movimiento, hasta que entraron en el poder. No, aquí Vox entró en el poder. Sí, pero se marchó. Estuvo gobernando. ¿Cuánto tiempo se aguantó? O cogobernando. ¿Cuánto tiempo aguanta? Y es el único caso, encima, porque en Murcia se largaron. Fue la primera comunidad autónoma donde entraron a cogobernar. Es distinto que estar en la oposición. Lo decía Jesús, en un año tendremos elecciones generales, pero también municipales, y lo van a ver. Las capitales de Castilla y León empiezan esa carrera hacia las urnas, que será el próximo año. Y ahora mismo es una situación muy incierta. De hecho, tan solo 2 capitales de Castilla y León, Salamanca y Soria, tienen gobiernos en solitario. En Palencia el escenario es más incierto todavía que nunca, con un pleno totalmente fragmentado. Como saben, y tras arrancar el mandato con un acuerdo con Vamos Palencia, a día de hoy Míriam Andrés gobierna en minoría y todavía no se ha pronunciado sobre si va a repetir como candidata. Lo que sí que ha hecho en los últimos días es mostrarse crítica con el rumbo de su propio partido. Tras los resultados cosechados en Andalucía, lamentó que su partido se quede, dijo, sin poder territorial. Míriam Andrés, que se ha pronunciado a través de la red social X, lo que era Twitter, con esa valoración de las elecciones andaluzas, y no sabemos si será la candidata en las próximas elecciones autonómicas, Jesús, municipales. Queda, como decía hace un rato, un año. Hay muchos movimientos que tiene que haber. Lo que sí es cierto, y lo hemos comentado, es que tenemos un escenario en el Ayuntamiento de la capital muy fragmentado, con ahora mismo 3 concejales adscritos, con un partido localista, con Vox, con Izquierda Unida Podemos, que veremos a ver también qué ocurre a la izquierda del Partido Socialista, con el propio PSOE, que está gobernando, como dices, en minoría, y tendremos que esperar a ver cómo se pronuncian los palentinos en las urnas, después también de toda la política nacional, que por supuesto influye a la hora de las votaciones a nivel local,
Y decíamos antes, estamos hablando de la conformación de gobierno en Castilla y León, estamos a la espera de qué ocurre de esas negociaciones, se va viendo que se van conformando gobiernos en Extremadura, en Aragón, en Andalucía, veremos a ver qué ocurre, pero como decía Jesús antes, tiene que haber ese pacto Partido Popular-Vox porque no hay otra salida y es un escenario fragmentado que no solo se da en España, recordemos que en Europa está ocurriendo prácticamente lo mismo, ocurre en Alemania, ocurre en Francia y es la situación a la que tenemos que habituarnos y a partir de ese escenario empezar a saber negociar las posibilidades que hay para que el que vaya a tomar las riendas del Ayuntamiento de Palencia en 2027 lo haga pactando o no, veremos a ver. Es verdad que la política nacional influye, ¿no? Pero cuando hablamos de municipales siempre decimos pues, que la gente también vota mucho a la persona, no tanto a lo mejor a las siglas políticas, a lo mejor más en el medio rural, en los pueblos. La gente sabe quién quiere que sea su alcalde. No sé si creen que aquí en Palencia se puede notar también, en Palencia, en el resto de capitales de Castilla y León, esa tónica que se está siguiendo a nivel nacional, o la gente puede votar más a la persona más allá de las siglas, José Luis. A ver, desde luego que la política nacional en cierta forma siempre influye un poco, pero a nivel local las personas pues al final hay una cercanía con los candidatos, pues es muchísimo más la proximidad. A mí me da un poco la impresión desde luego que el gobierno local actual pues ha sorteado mucho desgaste, o sea, yo creo que incluso es muy prematuro hablar sobre quién vaya a ser candidato dentro de un año, porque es que cada mes, cada noticia que va saliendo es un poco pues, conflictivo y yo creo que cambia mucho las cosas. Y ciertamente la tensión que hay entre bueno, estas personas que están adscritas o no, que van luego por su... se salen de los partidos, de la representación, al final, pues bueno, genera esa tensión. Yo, socialmente o en la ciudadanía, en la calle, de lo que tú conversas con las distintas personas, no, seguramente con los televidentes, es desgaste. O sea, es un desgaste de que en el ayuntamiento, pues bueno, faltan ciertas cosas. Hay cosas que, lo cuento como anécdota, ¿no? A mí personalmente, no conozco a la alcaldesa personalmente, pero me parece que es como, estoy orgulloso como palentino de que sea una especie de verso suelto dentro de su partido, porque ha hecho manifestaciones muy contundentes en contra de líneas generales, con el tema de las vías, con el tema de las obras del AVE, ahora con el tema de esta reacción que tiene, hasta el extremo de que incluso aparece en la prensa nacional como un referente de voces alternativas en el PSOE. Eso me parece admirable. Ahora, luego en Palencia hay muchas cosas que funcionan mal. Yo no creo que la culpa sea solo de ella. A mí me parece una ciudad con unos problemas tremendos de limpieza, con unos problemas tremendos en concreto de la lentitud de la administración, y aquí os cuento una anécdota. Yo he estado hace un mes pagando unas plusvalías en Madrid de un local. He ido a Madrid con la cita, he ido con los papeles, he pagado la plusvalía en el momento y me he venido con los papeles de la plusvalía pagada. Eso mismo lo he hecho en Palencia y me han dicho que como pronto, dentro de 2 o 3 meses, me llegará una carta de pago y no tengo mientras tanto los papeles. Es decir, son 2 administraciones. Una parece que funciona más rápida, más ágil que la otra. Dicen ahora, estos días decían los periódicos, que faltan funcionarios, que faltan... ¿Será verdad? Pues si estáis todos los partidos políticos, el PSOE, el PP, todos de acuerdo en eso, corregidlo. Corregidlo, por favor. Agilizar la administración. Es que es algo que hemos visto ayer en el pleno ordinario, ¿no? Que todos los partidos van a una con eso. Es que está muy bonito decirlo en el pleno, ¿no? Pero la cosa es que hay que ponerse a trabajar. Tienen todavía un año para que se solventen, entre otras cosas, ese tipo de problemas. Pues ya que hacía mención Jesús al pleno del ayuntamiento, ese pleno municipal que se ha celebrado esta semana, vamos a ver qué dio de sí precisamente esa sesión plenaria en la ciudad. Debate tenso e intenso en torno al informe anual 2025 de control interno, del que no se dio lectura, pero que a través de las intervenciones de los diferentes concejales hemos conocido que reflejan tardanzas en pagos a proveedores de hasta 4 meses. La oposición ve en este documento un reflejo del gobierno de esta legislatura. Dice la interventora que el objetivo de este informe es fundamentalmente la mejora de la gestión y la transparencia en el ámbito económico y financiero de la corporación, pero si después ese objetivo no se pone en marcha para atender
los requerimientos que hace pues no sirve para nada, es un documento más que se queda en un expediente y el año que viene pues se volverá a reproducir la situación. El Partido Socialista, en la oposición, si se encontrara con este informe, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué diría? Les queda un año para mejorar algo y que al menos puedan decir que no dejan todo igual que lo tenía el PP. Muchas de las deficiencias encontradas en el informe de resumen anual tienen su base en la falta de dotación adecuada de personal en los servicios, a lo que hay que añadir el informe de insuficiencia de medios de intervención, el cual precisamente se basa en eso: insuficiencia de recursos humanos en cantidad adecuada y con cualificación adecuada. La alcaldesa ha respondido de manera contundente, a pesar de reconocer, eso sí, que no todas las cosas funcionan como a ellos les gustaría. Como no había este pleno reconocimiento extrajudicial, había que poner el grito en el cielo en algo, porque si no iba a ser pues muy light para el equipo de gobierno. No, perdonen, 15 años con los mismos problemas, y hoy Intervención tiene más administrativos que cuando llegamos nosotros, por cierto. Y Vamos Palenciano ha encontrado el apoyo necesario en su moción en la que buscaba reprobar institucionalmente a Domiciano Curiel, única moción de este pleno ordinario de mayo. Una situación, ¿no? Reflejo de que la situación, la actualidad municipal está revuelta. Yo reconozco, de igual forma por parte de Miriam, esa voz distinta sobre el Partido Socialista. Siempre lo ha hecho, ¿no? Miriam, ¿no? Siempre lo ha hecho. Yo creo que eso está bien. Pero en cualquier partido. En cualquier partido, sí, yo claro, creo que eso claro. es bueno para la democracia, porque es que si no, incluso que en alguna tertulia anteriormente lo hemos comentado, ¿no? De si pueden ventilar o no problemas internos del partido. Yo creo que la opinión pública y la ciudadanía también tiene que ver esas diferencias. Eso un poco sobre la influencia que pueda ejercer la política local a nivel nacional. Ya desde luego, a nivel de lo que es Palencia, a mi parecer hay muchos esfuerzos, desde luego, pues por sacar la ciudad adelante, la provincia adelante, ¿no? En general. Pero hay como una mezcla entre intentar sacar adelante la ciudad, desarrollar proyectos y demás, pero en simultáneo hay un discurso con mucha apatía. O sea, es un mensaje muy contradictorio. O queremos sacar adelante Palencia, lo que eso implica, que es asumir un cierto liderazgo, quitar de nuestro lenguaje, como que si Palencia no tuviera nada o demás, y creerlo. O sea, yo creo que hay que creernos como ciudad eso que queremos aspirar, porque luego al final están actualmente ellos gobernando, ¿no? Pero luego van a seguir teniendo el mismo problema los que vengan, porque me parece que hay un clima social o dentro del discurso muy apático. O sea, es como que yo por lo general que vengo de afuera siempre me dicen como que pero ¿por qué Palencia? ¿Por qué acá? Palencia se te puede quedar muy pequeña. Entonces eso es como un doble discurso que yo creo que hay que tener más confianza como ciudad. O sea, es decir, todos los sitios tienen cosas buenas y cosas malas. Hay mucho conformismo. Y tenemos un problema, ¿no? Que al ciudadano de a pie le da la sensación de que no se está haciendo absolutamente nada, ni en esta administración ni en la anterior, pero es que venimos, como decía Miriam, con 15 años de retraso según ciertas cosas. Es que no es solo esta administración, es que son las dos anteriores. Y es un problema que atañe a todos los grupos políticos en este caso. Pero eso en cierta forma sería un cambio un poco más dentro del discurso, dentro de esa cultura de creernos algo distinto, ¿no? Cataluña, por ejemplo, te transmite, ¿no? Esa innovación o modernidad o hacia adelante. Que en ese aspecto nosotros igual podríamos mejorar un poco más, o sea, es decir, reconocer el valor que se tiene. Se hace mucho esfuerzo, por ejemplo, con el románico y muchas cosas, pero, o sea, de impulsar el turismo dentro de la ciudad. Pero yo creo que hay que terminar de creernos estas cosas. Y encaramos la recta final de nuestra tertulia hablando de precios, porque la cesta de la compra se sigue encareciendo por culpa de los conflictos internacionales. De hecho, en los últimos días la cesta de la compra ha subido ya hasta los 350 euros. Y lo que más sube son los productos además más saludables, sobre todo los productos frescos, las frutas y las verduras. Y eso está afectando
afectando a nuestra alimentación, porque mucha gente a día de hoy no se lo puede permitir, tiene que recortar de productos saludables y eso a la larga y en la salud se nota. Comer diariamente frutas y verduras nos ayuda a conseguir las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, muchas familias se están viendo obligadas a prescindir de ellas. Los conflictos internacionales provocan que los precios no dejen de subir. Es una cosa que ya está demostrada científicamente de que eso es muy bueno. Ahora, que los hábitos hayan cambiado y que la gente, pues oye, consuma otro tipo de productos, eso ya va dentro de la economía de cada uno, eso está claro. Tienden a adquirir, por ejemplo, pues purés de verduras procesados, que al final se abarata el precio, pero pues llevan ingredientes no saludables como grasas refinadas, llevan más cantidad de sal de la indicada y luego pues suelen llevar aditivos, almidones y ingredientes no saludables para la salud. Una subida de la que no se libra casi ningún producto. La cesta de la compra se ha disparado hasta los 320 € y eso está provocando que comamos peor, buscando alternativas más económicas y menos saludables. Se coge menos y se busca las cosas que son más baratas. En el tema de la ternera ha bajado bastante porque la subida ha sido bastante considerable. En pescadería, si antes se consumía 2-3 veces por semana, que es lo aconsejable, pues ahora a lo mejor lo han dejado en una. Los fertilizantes van a seguir subiendo por la guerra en Irán y se prevé que los precios de los alimentos se disparen por encima del 7% después del verano. Pues José Luis, además como médico, ¿qué consecuencias tiene el no comer bien precisamente porque no podemos permitirlo? Justamente el problema cuando se recortan los bolsillos, ¿no?, de la ciudadanía es que desde luego las personas no pueden permitirse productos locales, que no solamente es que es mejor pues, para el organismo, sino que también es mejor para la economía local, ¿ya? Porque muchas carnicerías, muchas fruterías, o sea, hay una serie de productos locales que se ven beneficiados, ¿no?, en ese sentido. Y con esta situación perdemos nosotros a nivel local, pierde nuestra salud, pero ganan las grandes industrias que fabrican productos ultraprocesados con cientos de cosas y que es que el consumidor luego se ve en cierta forma forzado u obligado, pues porque es que no llega a fin de mes. No llega la verdura, pero también el pescado, lo hemos visto en la pieza, que está a precios que antes te podías permitir 2, 3 a la semana, 2 veces, 2 piezas, ahora mismo una y gracias, ¿no? Y es un problema, como bien dice José Luis, que no solo es económico, que también es sanitario a medio plazo, ¿no? Porque con más sobrepeso, más enfermedades crónicas, que eso pueden acabar con más gasto incluso en la salud pública, ¿no? Entonces es un problema que es a medio o largo plazo, pero que se va a dar en este país como siga aumentando el precio de la lista de la compra. Yo creo que tiene dos vertientes, una que es la educativa, evidentemente educar en comer sano, y otra que es la económica. Si tienes que recortar porque no te llega, pues compras productos más baratos. Yo, una de las imágenes que tengo de mi viaje a Estados Unidos hace años fue la obesidad absoluta que tenían las clases más marginales. La población negra, la población hispana marginal que estaba en las hamburgueserías, que eran obesidad mórbida, y se alimentaban con la comida basura, que es comer hamburguesas a todas las horas y patatas y carbohidratos y tal. Claro, si comías luego bien, era mucho más caro, claro. O sea, es un tema económico. Esa es la pobreza moderna. Claro, esa es la pobreza moderna, es decir, aún con trabajo, con ingresos, pues sí que accedes a estos productos ultraprocesados, pero van en detrimento de tu salud, en ese sentido. Solución. Yo creo que así nos quedamos todos. Es complicado porque la vertiente económica no tiene solución más que mejore tu economía. Desde luego. Si te mejora tu economía, pues si la lista de la compra sube, pero el sueldo sigue donde está, pues estamos igual. Pero si suben con una barbaridad, los productos cuando vas al supermercado, sube una barbaridad la cesta de la compra y los sueldos no suben, pues hay una... Yo tengo una pregunta. ¿Pudiesen haber políticas que beneficien aún más la producción local? Yo creo que igual sí. Pero es que, ¿no? Ahí vas a chocar. Si hablas con los labradores vas a chocar de nuevo, porque es que la fruta aquí barata que hay en España viene de Marruecos, no viene de España.
O sea, porque es más barato, no tienen controles fitosanitarios, todo es economía. Al final tú vas a comprar naranjas y compras naranja más barata y te da igual si viene de Marruecos o de la Conchinchina. ¿Entiendes? Es un tema económico sobre todo. Una sociedad en la que la economía está ahora muy debilitada en las clases menos favorecidas tiene dificultades para hacer una compra saludable, es que es así. Y dificultades también, no solo las personas que a lo mejor no tengan ingresos, sino también, pues, como decíamos, ¿no? Gente que a lo mejor tiene un trabajo, tiene su sueldo, pero que pues, los sueldos no están subiendo pues, en las mismas proporciones que suben los precios por esos conflictos internacionales. Gente que tiene sueldo, pues que cada día cuesta más llegar a fin de mes. Tenemos que dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más, nos gustaría tener un poquito más de tiempo, pero siempre nos pasa lo mismo todas las semanas, todos los viernes. Así que Jesús, José Luis y Jesús, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros una semana más, habernos acompañado un viernes más y por supuesto a todos ustedes también por habernos acompañado desde sus casas. Volvemos el próximo viernes, como saben, puntuales a las 5 en directo en la tertulia de la 8 Palencia. Disfruten del fin de semana y cuídense.